les voy a pedir que tomen sus Biblias y que por favor me acompañen al capítulo 13 de Segunda de Reyes, al versículo 14 en adelante. Y la palabra del Señor dice así: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y usa saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey y dijo: abre las ventanas que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Entonces, esta es una historia muy interesante que nosotros podemos conocer esta mañana. Y lo que sucede es que los sirios habían estado atacando a Israel por mucho tiempo y los israelitas habían estado perdiendo guerra tras guerra. Esto es desde la época del papá del rey Joás. Así que él está preocupado porque ha tenido muchas amenazas de parte de los sirios. Así que él llega preocupado buscando al profeta. El profeta está enfermo, está en cama, está grave. Pero aún así, cuando ve entrar al rey, se levanta. Porque él sabe en su corazón que tiene una necesidad muy grande. Una necesidad que no lo permite verdaderamente salir adelante ni actuar. Se ve que está angustiado porque dice que cuando mira al profeta se puso a llorar y le dijo: Padre mío, su gente de a caballo. Está angustiado, está preocupado, como nos pasa muchas veces a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido un problema que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo salir de ahí, que pensamos que las puertas se cerraron, que no tenemos oportunidad de salir adelante, que nos sentimos angustiados, que vayamos con quien vayamos, no tienen una respuesta, no tienen una solución, no tienen el consejo que verdaderamente necesitamos y lo que quisiéramos escuchar? Sé que muchos de nosotros hemos pasado por ese tipo de circunstancias, pero así estaba él en ese momento, tan angustiado, tan preocupado, que fue a buscar al profeta. Y lo fue a buscar por una razón muy importante. Él necesitaba a alguien que tuviera un sexto sentido para poder entender las cosas que espiritualmente estaban pasando. Nosotros normalmente tenemos 5 sentidos. Y estos 5 sentidos que nosotros tenemos, que es la vista, que es el oído, que es el gusto, que es el tacto, nos sirven para comunicarnos con el mundo exterior. Nos sirven para ver cosas, entender cosas, pero naturales. Pero hay circunstancias en nuestra vida donde nosotros necesitamos un entendimiento espiritual. Y la verdad es que cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos da ese sexto sentido. Lo que sucede es que tenemos que activarlo. Porque Dios nos da dones, porque Dios nos da muchas cosas que ni cuenta nos damos. Pero tenemos que aprender a activarlas. Y ese don del sexto sentido es el don de discernimiento, es el don de sabiduría, es el don de revelación. Y vaya que nosotros necesitamos aprender a ver el mundo espiritual, porque con nuestros 5 sentidos naturales solo vemos lo que tenemos enfrente, solo vemos lo obvio, solo vemos lo evidente, pero no logramos ver más allá. Y nosotros entendemos por la palabra del Señor en el libro de Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre,
es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, es una guerra espiritual. Nosotros vemos las cosas naturales, pero nosotros no vemos lo que está sucediendo verdaderamente detrás de bambalinas. Si ustedes leen la Biblia se van a dar cuenta que siempre corrían a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios era el único que les podía mostrar verdaderamente qué estaba pasando. David era uno que corría y le decía: Señor, subo a la guerra o mejor no voy. Él le preguntaba a Dios y Dios le decía: sube, pero sube por tal lugar, o no vayas por tal cosa. Siempre le daba una respuesta, porque cuando uno aprende a caminar agarrado de la mano de Dios, viendo a Dios, confiando en Dios, Él siempre, siempre nos va a guiar al lugar correcto y a la batalla correcta, porque solo Él sabe contra qué es nuestra lucha. Yo puedo imaginarme, es que mi problema es porque como me molesta fulano y ya no sé qué hacer y me enojo con esa persona. Pero Dios sabe que no es la persona, hay alguien usando a esa persona para quererme afectar. Así que el rey lo sabe y le dice: Padre mío, no porque fuera su papá, sino era su padre espiritual. Y él sabe que le tiene que ir a decir: Padre mío, porque sabe que le está buscando en ese momento la ayuda espiritual. Si uno hubiera llegado y le hubiera dicho: Eliseo, necesito un favor, necesito que me ayudes. Pero él llegó a buscar a su padre espiritual, al padre que siempre lo ayudaba a la hora de una necesidad, aquel hombre que él sabía que tenía un sexto sentido, que tenía discernimiento, que oía a Dios. Por eso el sexto sentido son los 5 sentidos espirituales que necesitamos para escuchar a Dios, para ver a Dios, para percibir si algo es del Señor. Es tan importante que nosotros aprendamos eso. Y entonces dice la palabra del Señor, verso 16: Luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová. Entonces mire, él llega y le explica, porque ahí no nos pone en la conversación completa, pero definitivamente él le explica su angustia, le explica su preocupación, lo que está sucediendo. Y entonces el profeta se levanta y llega con él y le dice: toma el arco y toma la flecha. O sea que iba armado. Y lo lleva a una ventana. Y cuando lo lleva a una ventana que daba al oriente, el oriente era el lugar donde se encontraba el enemigo. Así que le está diciendo: tienes que tirar al blanco directo donde está el enemigo. Hacia ahí tienes que tirar. Y entonces él coge el arco, pero cuando coge el arco y la saeta, ¿verdad?, la flecha, él puso las manos, sus manos, el profeta puso sus manos sobre él y le dice: tira. Y en ese momento él vino y tiró. Hasta ahí todo iba muy bien. Pero algo importante que nosotros tenemos que entender en todo esto es que cuando él tira la flecha sucede algo importante, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Fíjese que el profeta viene y le dice: saeta de Jehová es esta, saeta de salvación de los sirios. O sea que profetizó sobre él en el momento que va a tirar la flecha. Y esto es muy, muy importante que nosotros lo logremos entender. ¿Por qué? Porque lo que sucede es esto. Vení, Víctor, un momentito. Él va a tirar la flecha, la va a tirar.
y hace esto el profeta. Y le dice, tira. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué puso sus manos? Porque en el momento que va a tirar, el profeta, como padre espiritual del rey, gracias, como padre espiritual del rey, viene y le dice, en este momento como padre espiritual tuyo, yo estoy tomando tu problema. Y lo que hace, perdón Víctor, lo que hace en ese momento es que Él transfiere autoridad y poder de Dios sobre las manos del rey, sobre la flecha del rey, sobre el arco del rey, para disparar. Él solo tenía una flecha y él solo tenía un arco, pero eso no le servía de nada para vencer un ejército. Él necesitaba poder y autoridad que solo Dios lo da. Así que él fue a buscar al profeta porque él sabía que necesitaba algo más, que no necesitaba únicamente tener un arma, que él necesitaba el poder de lo alto. Ahora sí, gracias. Que él necesitaba el favor de Dios, que él necesitaba el poder de Dios, que él necesitaba algo más en su vida. Y eso es lo que a nosotros nos pasa. Nosotros venimos y solo oramos y les decimos a los amigos, ayúdame a orar, y eso es bueno, orar ayuda. Pero hay circunstancias tan difíciles que necesitamos algo más de Dios. Necesitamos algo más de Dios. Hay veces que lo que necesitamos es un milagro. Es un milagro de Dios, pero nosotros tenemos que entender que hay diferencia entre los milagros de Dios y las bendiciones de Dios. Porque las bendiciones de Dios están dispuestas para nosotros siempre. Pero nosotros muchas veces necesitamos un milagro de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber de los milagros? Lo que yo tengo que aprender de los milagros es que los milagros se dan en las crisis. Siempre que ustedes lean la Biblia, ustedes se van a dar cuenta que fue en las crisis donde hubo milagros. Ustedes no van a leer en la Biblia entera desde el Génesis hasta el Apocalipsis milagros. Hay milagros, por supuesto que los hay, pero fíjense bien y lean bien que es en época de crisis, cuando verdaderamente estamos en una situación imposible, cuando estamos en una situación que nada ni nadie, aparte de Dios, puede hacer algo. Ahí es cuando Dios interviene, por eso Él es el Dios de los imposibles. Y por eso es que Él mismo dice, habrá algo imposible para Dios, porque el único que lo puede hacer todo es Él. Entonces, cuando hay una crisis es cuando nosotros necesitamos que Dios haga un milagro. ¿Por qué? ¿En qué consiste un milagro? Para que entendamos sencillamente en qué consiste un milagro, en que Dios tiene que transformar cosas naturales, empoderarlas espiritualmente, para que entonces se pueda dar el milagro. Él cambia todo, Él cambia cosas, cambia elementos. Mire, ¿qué pasó cuando, se recuerdan ustedes, Josué está en la batalla y le pide a Dios que detenga el sol, que no se oscurezca, que no se haga de noche para que ellos puedan ver y vencer al enemigo? ¿Qué hizo Dios ahí? Tuvo que intervenir en la naturaleza y transformarla en ese momento. Entonces Dios tiene que transformar elementos, tiene que transformar situaciones, tiene que transformar tantas cosas. Por eso se llaman milagros. Pero el único que puede hacer eso es Dios. Nadie más puede hacer eso. Así que una persona que quiere vivir de milagro en milagro es una persona que vive de crisis en crisis. Porque solo en las crisis se dan los milagros. Pero cuando nosotros pedimos bendiciones, las bendiciones siempre están listas para alcanzarnos cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios.
Nosotros vemos que siempre que Dios viene y nosotros le estamos pidiendo que nos bendiga para alguna situación, siempre nos pide que hagamos algo. Porque mi actitud ante la situación es importante, porque para que haya una bendición, Dios necesita mi intervención. Eso es lo importante. Por eso es que la palabra del Señor dice en Deuteronomios 28, si ustedes escuchan atentamente la voz de Jehová tu Dios y la ponen por obra, las bendiciones que están sobre ti te alcanzarán. Entonces vamos a ver que Dios siempre, por ejemplo, viene la viuda de Sarepta y está dispuesta a cocinar con el poquito de harina y de aceite que tiene, tortas para que ella y su hijo coman y después se van a dejar morir. Pero en eso llega el profeta y le dice, cocíname pan a mí. Pero es que es lo único que yo tengo para que comamos. Dámelo. Y se lo dio. Y en el momento que se lo dio, la harina se multiplicó y el aceite se multiplicó. Hubo obediencia, hubo bendición y hubo milagro. Entonces la obediencia a lo que Dios me pide es lo que va a provocar que hayan bendiciones en nuestras vidas. Con las crisis, no. Cuando se necesita un milagro, por lo general Dios no nos va a pedir que hagamos algo. Solo Él puede hacerlo todo, porque solo Él puede transformar las cosas. Solo Él puede cambiar destinos. Solo Él puede cambiar tiempos. Solo Él puede hacer algo. Pero cuando se trata de bendiciones, siempre me va a pedir obediencia, siempre va a pedir que yo haga algo. Y si ustedes se dan cuenta, aquí el profeta le está diciendo al rey, coge el arco, coge la saeta y tira. Era lo único que le tocaba hacer, obedecer. Pero algo lindo que estamos viendo entonces es cómo Él transfirió autoridad y poder para que en ese momento Él pudiera poder vencer. Y fíjese que lo importante es esto. Si ustedes se fijan en el versículo 16, cuando Él va a tirar, dice, luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey para hacer esa transferencia espiritual. Pero algo importante que nosotros podemos ver es que en este momento la flecha, la saeta, se convierte en una saeta de Dios. ¿Cómo sé que se convierte en una saeta de Dios? Porque la palabra es clara cuando Él le dice, ahí en el versículo 17, saeta de salvación de Jehová. Entonces, ¿dónde estuvo el milagro? ¿Dónde estuvo el milagro? Que al transferir la autoridad, lo que hizo fue que Dios tomó la flecha. Y en ese momento se convirtió en una flecha de Dios. Por eso le dice, esta es la flecha de Dios que te va a dar la victoria contra tus enemigos. Y usted dirá, ¿cómo está eso? No entiendo. Mire, en la Biblia hay muchos ejemplos de esas transferencias y cómo las cosas se santifican, porque lo que hizo verdaderamente en ese momento el profeta fue santificar la flecha. ¿A qué me refiero cuando digo que santificó la flecha? Bueno, la palabra santificar tiene dos connotaciones, lo hemos hablado siempre. Una tiene que ver con limpieza, pero la otra tiene que ver con apartar. Entonces lo que hizo el profeta en ese momento fue apartar la flecha que Dios iba a usar proféticamente para decirle que le iba a dar una victoria.
Usted puede ver en la Biblia con Moisés. Se le aparece el Señor en la zarza y lo primero que le pregunta es: ¿qué tienes en la mano? Y que le contesta: una vara, un palo que me sirve para guiar a las ovejas. Y le dice: tírala. Y la tiró. ¿Y qué pasó? Se convirtió en serpiente. Y entonces viene Dios y ahora le dice: agárrala por la cola. O sea, haz algo que no es lógico. Haz algo que al hombre le es imposible. Porque cogerla por la cola ya saben lo que significaba. Y entonces, ¿qué sucedió? En ese momento se convirtió otra vez en una vara, en un palo. Y él la seguía usando para las ovejas. Sin embargo, un tiempo después, está frente al Mar Rojo. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Pues úsala. Y se abrió el mar. ¿Por qué? Porque esa vara estaba apartada por Dios para momentos estratégicos, momentos de milagros. Ustedes se recuerdan que cuando están en la batalla con Amalek y están perdiendo la guerra, cada vez que él levantaba la mano con la vara, prevalecían. Pero cuando se cansaba y las bajaba, perdían. Hasta que le agarraron las manos, porque en la vara estaba el poder de Dios para el milagro. Entonces lo que él hizo fue santificar la flecha. Con David, ¿qué pasó con David? David tenía 5 piedras y el rey le quiso poner su armadura y le quiso dar su espada, pero él era chiquito, así que se miraba ridículo y no podía caminar, y le dice: yo no puedo usar esto. Pero en el momento que dijo: yo no voy a usar esto, yo voy a usar lo que Dios me dio, honda y piedras. ¿Qué hizo? Lo santificó. O sea, lo apartó las piedras y apartó la honda para Dios. Y cuando se para frente al gigante, ¿qué le dice? ¿Quién es este incircunciso para que se atreva a retar al ejército de Dios? Mire, ¿qué hizo? Mencionó que ese ejército es de Dios, y el ejército de Dios no puede ser derribado por nadie, a menos de que Dios lo permita por alguna circunstancia y algo que quiere enseñarles. Pero entonces él cogió la piedra, esa piedra santificada, esa piedra apartada, porque Dios lo que hace es convertirlas en algo para su uso. Y tiró la piedra, ¿y qué pasó? Le dio al gigante y lo derribó. Entonces nosotros podemos ver lo que pasa, y en el Nuevo Testamento nosotros lo podemos ver con Pedro. Pasaron toda la noche pescando y no pescaron nada. Y en eso llegó Jesús y le dijo: ¿pescaron algo? Y Pedro le dice: no. Y entonces le dice: tira la red a la derecha. Señor, toda la noche estuvimos aquí, somos pescadores experimentados, tú solo eres un predicador. Pero Jesús le dice: obedece lo que te estoy diciendo. Y así mero incrédulo y todo, pero obedeció, y tuvieron la pesca milagrosa. Y por esa pesca milagrosa, porque Cristo santificó esa red cuando dijo: usa la red, tira la red, ¿qué pasó? Les pudo decir: ahora los convierto en pescadores de hombres. Y mire lo que hizo, por una obediencia. Mire el milagro y mire la santificación. Entonces nosotros tenemos que aprender a santificar nuestras cosas para Dios. Por eso Él nos pide que nosotros nos santifiquemos para Dios. O sea, que nos apartemos, porque cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, ¿por qué somos santos? ¿Porque dejamos de pecar para toda la vida? No, porque Él nos aparta para Él. El Shabbat es santo porque Dios lo apartó para Él. Entonces hay muchas cosas que están santificadas por Dios, y tú y yo
fuimos santificados por Cristo desde la cruz del Calvario. Entonces es importantísimo que nosotros entendamos que tenemos que santificar las cosas que Dios nos pide, porque esas cosas aparentemente insignificantes son las que Dios va a usar para los milagros. Un palo, ustedes, un palo que tal vez encontró por ahí, no creo que se haya ido de shopping a conseguir una vara, Moisés. No sé, un palo que encontró ahí tirado y dijo, esto está bueno para las ovejas. David encontró piedras y las recogió y nunca se imaginó lo que Dios iba a hacer con las piedras. Y la red, hasta rotas han de haber estado las redes de Pedro, de tanto usarlas. Pero nosotros menospreciamos lo que para Dios es importante, porque no entendemos, no tenemos ese discernimiento, no sabemos lo que Dios está haciendo, ni cómo lo va a hacer, ni cuándo lo va a hacer. Pero cuando Él habla, Él lo cumple. Entonces dice la palabra del Señor que sigue, y cuando hace eso de santificarla y convertirla en una flecha de Dios, porque le dice ahora, esta es la flecha de Jehová, esta es la flecha que te va a dar la victoria con tus enemigos. Entonces dice la palabra del Señor, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. O sea, Dios lo que quería es que el rey de Israel venciera a sus enemigos. Ese era el deseo del corazón de Dios. Pero mire lo que pasa. Algo importante que tenemos que entender nosotros es que las bendiciones siempre están a nuestro alcance, pero nunca en nuestra mano. Para que estén en nuestras manos es que nosotros tenemos que hacer algo. Para que nos alcancen esas bendiciones tenemos que hacer algo. Y entonces dice la palabra del Señor en el versículo 18. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Así que viene el profeta y le dice al rey, golpea la tierra. ¿Por qué lo manda a golpear la tierra? Porque la guerra era terrenal. Él estaba peleando contra el rey de Siria, era Israel contra Siria, era un problema terrenal que necesitaba una intervención sobrenatural, pero era una guerra natural. Y entonces él le dice, golpea la tierra. Entonces él tenía que agarrar las flechas y paz, tirar una flecha contra el piso. Cogió la otra, 2 flechas, cogió la otra, 3 flechas. Pero sabemos que él tenía 6 flechas, porque le dice el profeta, la hubieras tirado 6 veces y hubieras tenido una victoria total. Así que a él le pareció, no entendía y le pareció que era una tontera lo que el profeta le estaba poniendo a hacer. Estamos hablando de una guerra, estamos hablando que siempre nos han derrotado, estamos hablando que nos están amenazando y tú me pones a jugar flechitas. Acuérdese que la palabra del Señor dice que el evangelio es locura para los que no conocen a Cristo, pero es poder de Dios para salvación a todo el que le cree. Y a veces nos parece tan locura. ¿Ustedes se acuerdan? Aquel sirio que tenía lepra y el profeta le dice que se meta 7 veces en el río, y él todavía, y en el Jordán, y dice, en el Jordán hay mejores ríos en Siria, y se enoja y se va. Pero uno de sus siervos le dice, bueno, y si te pusiera a hacer una cosa muy difícil, ¿la harías? Entonces probá, hombre, ¿quién quita que funcione? Y se metió 7 veces y se le fue la lepra. Dios no va a usar cosas complicadas. Dios no va a hacer cosas complicadas, Él no se complica la vida. Él lo que está buscando es nuestra obediencia.
Y cuando nosotros obedecemos a Dios, siempre vamos a ver una respuesta de Dios. Él lo que quiere es que aprendamos a santificarnos, a apartarnos para Dios, a creerle a Dios y a usar los elementos sencillos que Él nos ha dado para lo que Él lo va a necesitar. Si nosotros no tenemos más bendiciones, si no hemos visto más milagros en las crisis, es porque no obedecemos. Porque Él, fíjese que cuando le dijo el profeta, dispara, Él tiró la flecha. Pero ahí no recibió el milagro, porque aunque le dijo, vas a destruir totalmente al enemigo, ahí no pasó nada. En ese momento que habló el profeta no pasó nada. El enemigo seguía en el oriente, esperándolos para atacarlos. Pero lo que él recibió en ese momento fue una promesa. Cuando nosotros recibimos una palabra profética, en ese momento estamos recibiendo una promesa de Dios. Voy a hacer esto. Y Él espera que esa promesa se convierta en una bendición para nuestra vida. Pero para que se convierta en una bendición hay que obedecer. Pero el otro se enoja que lo ponga a tirar flechas y solo tiró 3. Y le dijo, ¿por qué no tiraste las 6 que tenías? 5 o 6 que hubieras tirado, porque había aventado una por la ventana, hubieras destruido totalmente a tu enemigo. A veces nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos abra el sexto sentido, o sea, el discernimiento espiritual, el conocimiento espiritual, el entendimiento espiritual, la sabiduría espiritual, para poder entender las sencilleces de Dios, porque son cosas sencillas, no son cosas complicadas. Pero eso es lo que Él necesita. Así que Él le dio una promesa, lo que le dio fue una promesa, pero ahora hay que venir y activar la promesa. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo ya les conté a ustedes el testimonio cuando yo me enfermé la primera vez, que tengo una reacción terrible de quimioterapia, que paro en el hospital por la reacción, llegan a orar por mí, me ungen con aceite y declaran que estoy sana. Pero pasó un día, 2 días, 3 días y yo seguía igual de mal con esa reacción. Hasta que una madrugada que yo no podía dormir, enciendo la televisión, que gracias a Dios los hospitales ya tienen tele, y estaban en el canal 27 pasando alabanzas instrumentales muy bonitas. Y yo me quedo oyendo y me logré relajar. Y de repente apareció Marcos Barrientos, ustedes, con una canción de guerra. El Señor está en este lugar, todos le hemos oído, ¿verdad? Y de repente se para y dice, ¿qué está siendo tirado enfermo en una cama de hospital cuando Jesús por sus llagas la ha sanado? ¿Qué está haciendo usted lamentándose en una prisión cuando por el Espíritu Santo es libre? ¿Qué está haciendo? Y empieza a hablar así y seguía cantando la misma canción y paraba y seguía exhortando a que le creyéramos a Dios. Y de repente como que ese espíritu guerrero me tomó y le digo, Dios mío, es cierto, ¿qué estoy haciendo yo en un hospital tirada con una reacción de quimioterapia cuando por Cristo soy sana? En el nombre de Jesús yo reprendo esta reacción, la ato, le ordeno que me suelte y empiezo yo en la batalla espiritual y no les miento, en un minuto yo estaba sana. Y entonces cuando yo veo eso y que me sentía bien y que desapareció automáticamente, yo le digo, Señor, ¿qué pasó? Si habían orado por mí, me habían ungido, y me dijo, tú creíste que el aceite era mágico. Tú tenías que activar tu fe. Y me dijo, tú sabes, porque hay tanta gente que recibe palabra profética y nunca ve nada. Porque la gente se emociona, llama a todo el mundo para contarle la palabra y se sienta a esperar qué voy a hacer, en lugar de activar en lo natural lo que yo hablé en lo espiritual para que se cumpla. Entonces las cosas no son mágicas. Las cosas son de fe, son de activar, es de obedecer a Dios lo que Él nos está diciendo. Yo debe haber orado y santificar ese aceite, pero hasta ahora lo estoy entendiendo.
y decir, este es el aceite que simboliza el poder del Espíritu Santo para sanar a los enfermos. Y declaro sanidad en el nombre de Jesús. ¿Sabe? En ese momento yo le di el poder a Dios para que Él transforme ese aceite en algo que se va a convertir en un milagro. Eso es exactamente lo que Él está diciendo. Dios no trabaja solo. Él trabaja juntamente con nosotros. Pero tenemos que entenderlo, tenemos que conocerlo y tenemos que ponerlo por obra. Así que le está diciendo el profeta, qué pena, pero no vas a tener la victoria total. Tú mismo te detuviste y tú mismo pusiste el tiempo. Tú mismo pusiste cuántas victorias puedes tener. ¿Se dan cuenta cómo nosotros detenemos la obra de Dios en nuestra vida? Sé el testimonio de una persona. Él es comerciante y él trae material de México, pero él le hizo una promesa a Dios y le dijo, si tú me ayudas a vender todo esto, yo te voy a hacer esto o a hacer lo otro. Y le prometió muchas cosas a Dios. Y mire, le fue re bien. Pero él ya no cumplió lo que le había prometido a Dios. Con el siguiente pedido que vino, resulta que se perdieron las facturas. Y cuando él quiso ir a la aduana a sacar su material, no pudo, porque no aparecían las facturas. Las buscaron, hicieron, trajeron, desenvolvieron, pero las facturas no aparecían. Al año de eso, estando en una reunión, el pastor estaba hablando de la importancia de obedecer a Dios y de cumplir las promesas a Dios. El libro del Eclesiastés dice, cuando llegues al Señor, preocúpate más en escuchar que en hablar, no sea que caigas en la oración del insensato. Así que cuando prometes algo, le dice, cúmplelo. Y cuando él empieza a explicar eso, esta persona le dijo, mira, a mí me pasó tal cosa, yo le hice una promesa a Dios, pero nunca la cumplí y no aparece en los papeles y me pasó esto y el otro. ¿Tú crees que si yo cumplo ahorita lo que le dije a Dios, puede pasar algo? Dijo, por supuesto, lo que pasa es que está retenida tu bendición, porque Dios necesita que tú cumplas tu parte. Mire, ya no se quedó a la reunión, dijo, ahorita vengo, y se fue usted. La cuestión es que a las 2 semanas llama para dar su testimonio. Lo llaman de la aduana para decir, mira, aparecieron sus facturas después de un año. Pero era una pintura y entonces él dijo, esta pintura ya no va a servir, era para pintar cosas plásticas, ¿verdad? Y dijo, esta ya un año de estar ahí metida ya se había arruinado. Y cuando la sacaron estaba nítida y tan nítida que hasta sirvió para hacer logos en toallas. Y mira, el negocio se le duplicó. Entonces se da cuenta que el que estaba reteniendo la bendición era él, no Dios. Y a veces nos enojamos con Dios, nos peleamos con Dios, le reclamamos a Dios, pero verdaderamente somos nosotros los que retenemos el tiempo, retenemos el milagro, retenemos la intervención divina, retenemos las cosas. Y Dios necesita obediencia, Dios necesita que tengamos este entendimiento. Dios nos quiere bendecir, pero nosotros limitamos a Dios en todo lo que hacemos. Entonces nosotros tenemos de verdad que decir, bueno, Señor, yo tengo esta situación. ¿Qué tengo que hacer? Le tenemos que pedir a Dios. ¿Y sabe qué? Tal vez muchos de los que están hoy aquí tienen crisis, tienen situaciones muy difíciles que son imposibles de que ustedes mismos lo puedan resolver. Y están esperando una palabra profética, pero quiero decirles algo. Dios puede hablar a través de un profeta, como sucede en este caso que el rey va a buscar a Eliseo, que es el profeta de Dios para Israel. Es un profeta de nación.
Y si es un profeta de nación, el profeta de nación es lo que le tiene que decir a él lo que debe de hacer para que funcionen las cosas que están sucediendo en Israel, como en este caso, vencer una guerra. Así que si él es un profeta de nación, él oye todos los consejos que Dios daba para Israel. Por eso lo fue a buscar. Pero déjeme decirle que muchas veces Dios habla a través de una prédica. Pero como uno está esperando que un profeta llegue y le dé una palabra, no se da cuenta que en esa palabra Dios está profetizando. En la prédica Dios está profetizando porque te está dando la respuesta a una pregunta, a una necesidad, a algo que pasa. Por eso es tan importante poner atención cuando se está predicando, porque nosotros sí creemos, mire, yo le voy a decir algo, yo sí creo que cuando yo hablo, y por favor no lo tome con orgullo, ni es esa mi intención, es el Espíritu de Dios que habla. Porque a veces empieza a fluir y a fluir y a fluir la palabra de tal manera que yo digo, este es Dios pues. Y paro diciendo unas cosas que yo digo, ¿de dónde salieron? Créame que me pasa. O sea que el Espíritu Santo interviene y yo le digo, te consagro mi boca, Espíritu Santo, habla tú. Es importantísimo que le pongamos atención a la palabra. Pero justo en el momento que me distraje, que tal vez saqué mi celular, que tal vez le dije algo a la que estaba a la par, Dios estaba hablando lo que me interesaba a mí, la palabra que era para mí, el espacio que Él había apartado para mí, y me lo perdí. Porque Dios siempre te va a hablar. Dios siempre, siempre va a acercarse. Si tú has estado orando y has estado clamando, Dios siempre responde. La verdad es que siempre responde. Que nosotros no le entendamos es otra cosa, pero que Él habla, habla. Entonces nosotros definitivamente tenemos que estar siempre entendidos de que Dios necesita nuestra cooperación para que las cosas sucedan. Y a esa cooperación se le llama obediencia. Muy bien, exactamente. Eso es lo que el Señor está queriendo. Entonces tenemos que aprender que lo que hace el Señor es bendecir las manos del rey y traspasar autoridad y poder. Y a veces no entendemos por qué Él a veces pone a uno a orar y a poner las manos sobre la persona. Pero por eso es que dice Pablo que no tenemos que poner las manos a la ligera. Tenemos que poner las manos cuando Dios dice. Este es el momento, este es el tiempo, pon las manos, activa esto, activa lo otro. Igual que ustedes, que no cualquiera les ponga las manos, porque acuérdense que el Señor advierte que hay falsos profetas. Y si un falso profeta pone las manos sobre mí, ¿qué pasa? A saber qué estará pasando esta persona. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. Así que vimos que esa flecha se convirtió en la flecha de Jehová, como el palo de Moisés se convierte en la vara de Dios, vara de autoridad, aún sobre los elementos, porque se da cuenta que Él levantó la vara y el mar se abrió. Y como fue una vara dada precisamente por Dios mismo, se da cuenta que Él podía mover elementos naturales. ¿Qué es lo que Dios nos está dando a nosotros? ¿Qué es lo que Él nos está dando para que nosotros usemos para una situación? Siempre hay que poner atención. Siempre, porque nosotros no sabemos lo que Dios puede hacer. Mire cómo Él utiliza cosas insignificantes. Pero una vez yo acababa de conocer al Señor, y entonces en nuestro grupo de oración, de enseñanza bíblica, íbamos a tener un convivio navideño. Y yo fui a comprar un regalo bien bonito, ustedes. Y la mayoría llevaron bien bonitos. Pero había un regalito así, envuelto en un papel como cayera. Y cuando yo vi eso, dije, ay, que no me toque eso. Pues yo traje algo bueno y caro, ¿verdad? Que no me toque esa cosa a mí. Pero fíjense ustedes que me tocó.
Y cuando me toca yo toda frustrada, en eso alguien dice, a mí me tocó el mío, repitamos. Y yo dije, ay, qué bueno, porque yo no quiero esto. Y volvimos a meter los papeles y me vuelve a tocar el mismo regalo usted. Ay, dije yo, no puede ser. Y cuando yo lo abrí, era un sticker para pegar en el bumper de mi carro, imagínense que eso era. Pero ¿sabe qué decía? Dios lo dijo, yo lo creo y así es. Eso era lo que decía. Y yo al principio lo pegué así como, ni modo, me lo dieron, pues le voy a dar uso. Pero nunca me imaginé que eso hasta el día de hoy se convirtió en la roca en que yo estoy parada. Y cada vez que pasa algo me acuerdo, Dios lo dijo, yo lo creo y así es. Lo que me mandó fue una palabra profética que me iba a sostener en los momentos difíciles de mi vida, porque siempre me acuerdo. Eso quiere decir que Dios va a usar cosas sencillas, ustedes. Dios no va a usar cosas grandes, ostentosas, no va a mandar truenos y centellas y va a hablar. No, acuérdense que en el silbo apacible fue donde Elías escuchó la voz de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ver que Él está diciendo, golpea la tierra. Y Él la golpeó 3 veces y se detuvo, y por eso se enojó el profeta. ¿Qué hiciste, rey? ¿Qué hiciste? ¿Por qué no tiraste todas las flechas? La victoria depende de la obediencia, y si corres la vía doble, mejor. Porque nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo. Tú no puedes estar orando y pidiendo trabajo, Señor, dame trabajo, y te sientas a esperar que suene el teléfono para que alguien diga, ¿hay alguien por ahí que está buscando trabajo? Dios no opera así. Dios no hace esas cosas. Dios está esperando que si tú estás orando, hagas tu hoja de vida y la vayas a repartir a muchos lugares. Yo me acuerdo cuando mi hijo empezó a buscar trabajo, me dice un día, la mamá, solo me falta pararme en los semáforos a repartir mi hoja de vida, porque la llevaba a un montón de lugares y no había respuesta, ¿verdad? Pero era una forma de decirme, es que ya no sé a dónde más ir a poner. Pero Dios le dio la mejor opción. Mire, una señora me llama por teléfono un día llorando y me dice, Conchita, a mi hijo le acaban de diagnosticar cáncer en la rodilla. Y aquí en Guatemala la única solución es amputarle la pierna. Pero mi hijo, su pasión es el fútbol y está en la selección infantil. Y yo no quiero que le quiten la pierna. Entonces le dije, vamos a empezar a orar por él. Pero ¿sabe qué hizo ella? Ella hizo muchas cartas y las mandó a todos los hospitales del mundo, literal, donde tratan cáncer, y especialmente donde tratan cáncer de niños. Pero les ponía el diagnóstico, lo que sucedía, lo que decían en Guatemala como solución, y ella pedía ayuda, pero al final les ponía, pero no tengo dinero para pagar. Necesito que ustedes lo traten sin dinero. La mayoría de hospitales, por supuesto, no contestaron, y solo contestaron 2, el Children de Miami y la Clínica Mayo. Fueron los únicos 2 que le contestaron. Pero Clínica Mayo le decía que necesitaba que respondiera, que las que la avalaran fueran Leones o Rotarios, pero de Estados Unidos. Y que ellos eran los que tenían que pagar los pasajes, lo demás lo podían poner ellos, la operación. Y el Children le mandó a decir que le cobraban $25,000. Era una operación de 100 y pico en 1,000, pero ellos le cobraban $25,000. Y me dice, Conchita, ni con las tarjetas de mi papá, de mi esposo, lo mío, yo no logro juntar $25,000 más pasaje, más hotel, más todo. Y le dije, vamos a seguir orando y vamos a seguir orando, y el Señor va a abrir una puerta de oportunidad. Y miren, orábamos, clamábamos. En eso recibió una carta del Children donde le decía que le esperaban el día jueves a tal hora, porque
Pero eso siempre tenía que pagar los 25,000 y me dice, Conchita, me esperan el jueves, y eso era martes. Pero yo no tengo ese dinero, yo no lo puedo pagar. Le decía, sigamos orando, Dios va a hacer algo, yo sé que Dios va a hacer algo. En la tarde me llama dando de gritos, llorando, pero de emoción. Me acaban de llamar por teléfono de Clínica Mayo, que no tengo que pagar ni un centavo, que me dan los pasajes y me consiguieron casa McDonald's para ir con mi hijo. Y entonces en ese momento le digo yo, ¿cómo no iba a hacer Dios ese milagro si tú tocaste tantas puertas? Y la Biblia dice, toquen, busquen, pidan que se le va a dar. Y eso fue lo que tú hiciste. Y en ese momento el Señor me habla y me dice, al fin lo entendiste, me dijo. No es que toquen cualquier puerta, me dice, tienen que tocar todas las puertas, tienen que buscar en todos lados y tienen que pedir por todas formas. Y yo voy a abrir la puerta de la mejor opción. Pero nosotros solo tocamos una puerta y estamos esperando a ver qué pasa. Pero ese día él me lo explicó y me dijo, ella tocó tantas puertas y yo le di la mejor opción. Entonces tenemos que entender que así es como Dios obra. Tenemos que entender que Él hace milagros y especialmente milagros en naciones. Porque este milagro era para el milagro de una nación que Dios amaba, Israel. Así que nosotros definitivamente tenemos que estar buscando todo lo que el Señor tiene. Ahora, ¿dónde está el principio? El principio de todo lo que le hablo. Y dice, el principio es que las promesas de Dios están siempre a tu alcance, pero no están automáticamente en tus manos. Las promesas de Dios están a tu alcance, pero no automáticamente en tu mano hasta que el propósito en la tierra se complete. Yo tengo que completar aquí la obra del Señor. Yo tengo que hacer mi parte. Si yo no hago mi parte, Dios no puede hacer la suya. ¿Por qué? Porque esa es una condicionante que Él puso. A Él le plació. Yo no le puedo preguntar por qué. A mí solo me toca obedecer. Y miren, estamos viviendo crisis grandes. Pero nosotros necesitamos que el Señor intervenga cuando yo también me una a Dios y yo intervenga en lo que Él quiere hacer. Así que es bien importante que nosotros nos demos cuenta que lo que le tenemos que pedir a Dios hoy es que por favor Él active nuestro sexto sentido. Nosotros necesitamos este sexto sentido. Y mientras yo activo y aprendo a manejar ese sentido, entonces que por favor me mande un profeta o un mensaje profético o algo donde Él me dé audiblemente la respuesta que yo necesito, porque eso es definitivamente lo que quiere. Entonces dice, no limites lo que Dios quiere hacer en tu vida porque no conoces sus promesas o porque no tienes una perspectiva espiritual de esas promesas o porque no completas en la tierra lo que Él te ha llamado a hacer. Son las tres cosas por las que nosotros detenemos la obra de Dios en nuestra vida. Así que ¿de quién depende que hayan bendiciones o hayan milagros? ¿De quién? De nosotros. Dios ya habló, Dios ya dice cómo funciona. Por eso es tan importante. Miren, ¿qué le dijo a Moisés? Háblale a la piedra. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó la piedra porque estaba enojado. ¿Y qué le dijo Dios? No entras a la tierra prometida. Vean lo que es la obediencia, por favor. Créame que yo me asusté. Porque dije, wow, Señor, qué tremendo es no obedecer a Dios. Porque los únicos afectados por la desobediencia somos nosotros mismos. No es nadie más. Yo
soy la que tengo las consecuencias de la obediencia o la desobediencia. Así que creo que es muy importante que en este momento le digamos: Señor, perdón. La verdad es que yo no he obedecido, o he obedecido a medias, pero ya vimos que también obedecer a medias no funciona. ¿Por qué? Porque para Dios o es blanco o es negro, no hay grises, no hay medias, no hay un poquito, o todo o nada. Así que nosotros empecemos por santificarnos nosotras mismas, convertirnos nosotros en ese instrumento de Dios que Él quiere usar para su obra perfecta. Y luego cuando Él nos diga: dame eso, démoselo, soltémoslo, porque Dios lo que quiere es convertirlo en bendición para tu vida.